Capítulo 13. Tercera parte. Tomado del Grimorio de los No Muertos de Walter Magesh. Epígrafe, página 7. La maldad es tan real como Dios mismo. Simplemente está esperando, oculta en la oscuridad, lista para tomarte. Todo lo que escuches sobre monstruos posiblemente es real. Warren Magesh, padre de Walter Magesh, 1945. Tomado del Grimorio de los No Muertos de Walter Magesh. Capítulo 1. ¿Qué es un no muerto? Aunque la cultura popular los ha asociado a Europa Occidental, el hecho liso y llano es que estas criaturas están por todas partes. Basta con estudiar y analizar los mitos y leyendas de cada rincón de la Tierra. Siempre habrá patrones que podamos relacionar a estos entes, que lejos de ser simples monstruos de la noche como la mayoría cree gracias a la literatura y el cine, son meros demonios haciéndose del cuerpo carnal de un alma que ya descansa en paz. Sin embargo, esto no siempre puede ser así. Los no muertos se presentan en varias formas, tamaños y también dependen de las circunstancias. Muchas veces estos demonios buscan un cuerpo que poseer por cómo vivieron sus dueños o por creencias en vida. Otras veces son simple producto de pactos con el diablo. Se preguntará usted, ¿cuándo surgen estas criaturas sobrenaturales? La evidencia no pone una fecha exacta, aunque podemos seguirles el rastro hasta una de las primeras civilizaciones de la humanidad, con los sumerios. Más tarde con los egipcios, e incluso con los primeros pueblos de Israel, China, los Países Bajos, y así hasta llegar a nuestros días. La tradición oral igualmente ha servido para datarlos. Mientras en Rumanía se hablaba de no muertos desde así casi 1000 años, en Mesoamérica ya se describían criaturas idénticas desde hace 3 a 4000 años, tal vez más, y así en distintas partes del mundo, de las cuales hablaremos en este libro. Un no muerto puede ser un brujo que, tras fallecer, resucita poseído por algún ente de bajo astral, si es que entregó su vida al mal, o bien con habilidades que pueden jugarle en su contra a manera de castigo eterno. Los no muertos son portadores de enfermedades, de ahí que también se les llame Nosferatu, palabra que podemos rastrear hasta la época de la peste negra. Una de estas especies de criatura portadora de dicho nombre nace gracias a una vieja leyenda que habla de un ángel que tuvo descendencia con una mujer humana. El castigo de Dios fue convertir al bebé en un nosóforos, es decir, un portador de enfermedad, misma que puede ser contagiada por la criatura si ésta lo desea. Los Nosferatu son humanos maldecidos, a diferencia de los mal llamados vampiros, cuerpos zombies de hombres y mujeres poseídos por demonios, gente que fue contagiada por una mordedura o que en vida llevó una vida entregada al mal. Son las dos especies más comunes, aunque se sabe de la existencia de más, cada una con sus propias habilidades, poderes y debilidades. En el pasado, un no muerto pudo haber sido humano. Sin embargo, al momento de su muerte o al momento de consagrarse a Satanás en un aquelarre, deja de serlo. La manera más fácil de identificar a un no muerto es por su sed insaciable de sangre. A simple vista lucen como gente normal, y a diferencia de lo que han hecho creer los medios, la mayoría de los no muertos pueden moverse con total libertad a la luz del sol, a diferencia de un par de especies que, si bien no se ven afectadas directamente por la luz del día, sí pierden la mayoría de sus poderes a la salida del astro rey y se vuelven incluso más vulnerables que los humanos. Tomado del diario La República, periódico de circulación nacional, a 1 de noviembre de 2021. Continúan las desapariciones en Ciudad de México. Autoridades capitalinas ya hablan de un asesino serial. Ciudad de México. Lo que muchos pueden interpretar como extraído directamente de un relato de ficción, no es más que la pura y aterradora verdad que viven día a día los habitantes de la Ciudad de México. Por si no fuera suficiente con la ola de feminicidios registrados a lo largo del país, las desapariciones siguen sucediendo en la capital. Desde principios de mayo del presente año, se han reportado un aproximado de 236 denuncias, y aunque la Fiscalía está trabajando para investigar las mismas,
Un patrón nuevo ha aparecido esta semana gracias al arduo trabajo de Carlos Escalante, detective privado que actualmente trabaja al lado de las autoridades capitalinas. De las 236 denuncias por desaparición que tenemos registradas, 135 corresponden a hombres con las mismas características tanto físicas como sociales, dijo el detective esta mañana en la conferencia matutina que se lleva a cabo en Palacio Nacional. Lamentablemente estas no son buenas noticias. El patrón sigue solamente a hombres homosexuales de aspecto juvenil, por lo que estamos hablando de un posible asesino en serie y este podría no ser la primera vez que ataca. Escalante aseguró que está trabajando muy de cerca con el gobierno para dar con el responsable de tan atroces actos, aunque la evidencia recabada no parece brindar muchas pistas. Por otra parte, Clara Zamorano, jefa de gobierno, dice estar segura de que pronto atrapará al responsable. De momento, el gobierno no tiene en mente revelar cuál es el patrón exacto y detallado con el que llegaron a dicha conclusión. Capturas de Twitter recabadas tras que el hashtag #AsesinosCDMX se volviera tendencia, a 1 de noviembre de 2021. @KittyHim45. ¿Soy la única que se dio cuenta? Escalante está haciendo referencia a la ola de muertes de 1995 y principios del 2000. #AsesinoCDMX. @CabDavidPodcast. Esta semana estaremos hablando en el podcast del escabroso caso que está azotando nuestra ciudad. ¿No les recuerda a El Catrín? #AsesinoCDMX. @DonSpoilers21. Es indignante la manera en que el gobierno de la Ciudad de México está lidiando con esto. El presidente está hablando de sus proyectos sobre energía sucia y se niega a hablar sobre los asesinatos porque le dan mala imagen al país. @CharlieMonroe. El presidente dice que hablar del asesino le da mala imagen al país, pero él no está atravesando el dolor de haber perdido a seres queridos como muchos de nosotros. @Miki Salas. En mi colonia ya comenzaron a buscar al asesino. Dicen que buscan a un hombre de entre 30 a 50 años. Qué raro. Yo conocí a una de las personas que desapareció y la última vez que lo vi estaba con alguien que vestía igual al hombre que buscan. Y que vi apenas era un muchacho. @MattLechterBurgis. Ya vi varios tweets con incongruencias. Unos describen al asesino como un adolescente y otros como un señor. Respuesta de Ana Sophie Anderson. Creo que la poli no revela más datos porque ni ellos saben qué están buscando. @Dr. Dev Zelda. Gobernación sirviendo para nada como siempre. Carita inconforme. @OnionBoy. Lo del asesino está de locos. Recuerda lo del 95 con lo de Barranca del Muerto. Respuesta de Ken98. Tal vez sí es el vampiro de Barranca del Muerto. @GaboTuber24. Neta, me da miedo salir a la calle. Un tipo vestido de negro me venía siguiendo por Reforma anoche que salí de trabajar. Llevaba un sombrero de ala ancha y era bastante alto, igual como el de las noticias. #AsesinoCDMX. Respuesta de Archibaldo504. A mí también me seguía alguien igual en Insurgentes, pero no era alto. Vestí igual y hasta parecía que me hablaba por mi nombre. Respuesta de Elías Brice Stoker. Las autoridades hablan de una persona, pero todo está clarísimo. Son varias personas, quizá aliados o imitadores. Se nota la incompetencia del gobierno. Tomado del Grimorio de los No Muertos de Walter Mahesh. Capítulo 3. Strigoi. Los Strigoi, a veces también referidos como Strigoi, son posiblemente la raza de no muertos más conocida en la cultura popular. El éxito de la difusión de estos se lo debemos a escritores como Sheridan Le Fanu o Bram Stoker, quienes con Carmilla y Drácula hicieron del mito algo mediático. El cine tiene también parte de su mérito, y es que gran parte de lo que comúnmente llamamos vampiros son en realidad Strigois. Naturalmente que los autores han alterado algunas características para sus relatos, y con el tiempo esto deformó gran parte de la identidad real del Strigoi.
La palabra Strigoi viene del rumano, cuyo significado es el verbo chillar, aunque la etimología también nos da indicios de otros idiomas para referirnos a estas criaturas, como por ejemplo el italiano, donde la palabra strega significa bruja, otra palabra bastante relacionada a los no muertos. Lo mismo ocurre en el latín, donde strix hace alusión a una pequeña ave chupasangre, que en nuestros días se ha asociado a los búhos y las lechuzas, aves rapaces nocturnas que a lo largo de la historia igualmente han sido asociadas a los strigoi y entes similares como las brujas mesoamericanas. Esto por supuesto que no es coincidencia. A lo largo del tiempo se han especulado sobre que las brujas y los vampiros sean las mismas criaturas. Usualmente esto suele ser así. En muchas culturas, principalmente en la rumana y en la albanesa, la striga, a menudo denominada como el femenino del strigoi, es descrita como una hechicera chupasangre. Y aunque normalmente se cree que estas mujeres vampiros son consortes del diablo, la realidad es que esto puede variar según las leyendas locales o los testimonios de quienes han estado en presencia de una striga, que dicho sea de paso, son más comunes que los strigoi. Analistas coinciden en que esto se debe a que son un producto de su tiempo, es decir, que provienen de una era donde el machismo era tan grande que se culpaba a las mujeres listas o con habilidades relacionadas a la medicina y la herbolaria como brujas, seres rebeldes con poderes sobrenaturales que venden su alma a Satanás. Relatos del siglo XV hablan, por ejemplo, de dos tipos diferentes de striga: la tradicional, descrita como una hechicera que obra con magia negra, y la poco común, que es la benévola. Esta segunda bruja suele ayudar a enfermos brindándoles de salud al combinar su sangre con la del afectado, aunque en ocasiones el resultado termina en personas adquiriendo habilidades vampíricas que no lo convierten en un no muerto, pero sí lo dejan con la posibilidad de serlo al momento de su fallecimiento. Hay muchas versiones sobre lo que es una striga. Muchos dicen que es simplemente una hechicera, puesto que sus poderes, además de conjurar entes diabólicos y curar, también le permiten transformarse en animales como polillas, aves, murciélagos, gatos y caninos, bruma e incluso abejas. Otras versiones dicen que una striga es mortal hasta el momento de su muerte, cuando el demonio reclama su alma y la levanta de la tumba en forma de un no muerto, similar a como ocurre con los strigoi. Los strigoi, la parte masculina, a veces también suele ser confundida con dos especies más: los incubos o súcubos, que son demonios sexuales, también sedientos de sangre, y los nosferatu, que son demonios chupasangre similares a un strigoi, pero sin habilidad alguna más allá de la visión nocturna, la fuerza y el mantener su salud intacta, siempre y cuando se alimente de sangre inocente. El nosferatu se limita a ser una sanguijuela, mientras que el strigoi pertenece a una estirpe demoníaca mucho más alta. El strigoi tiene su origen bastante claro, y a decir verdad, son dos. Primero, para conocer el relato completo, visitar el capítulo 2 de este libro. En el principio, cuando Dios creó al hombre y la mujer, y cuando estos tuvieron descendencia, el primer homicidio sucedió. El relato bíblico del Génesis, donde se habla de Caín y Abel, ha sido objeto de estudio desde finales del siglo XIX, principalmente cuando se habla de la marca de Caín, descrita en el primer libro de las Sagradas Escrituras como una mancha en forma de rayo que lleva en la frente, aunque también se ha dicho que dicha marca tiene la forma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Algunos llevan su investigación más allá del Génesis y la arrastran hasta el libro del Apocalipsis, donde el apóstol San Juan habla de la marca de la bestia, el 666. Ajeno a esto, escritos con relatos similares pero con marcadas diferencias, señalan a la marca de Caín no como una mancha literal, sino más bien como una maldición de vida eterna y sufrimiento terrenal. El libro de los demonios, que figura como uno de los tantos papiros encontrados en el Mar Muerto, detalla con exactitud cuál era la maldición. Tomado del capítulo 2 de El Grimorio de los No Muertos por Walter Magesh. Y dijo Dios: maldito seas por haber matado a tu hermano Caín. Tú y toda tu descendencia quedarán marcados para siempre. Yo te condeno a vagar eternamente por la tierra con una sed de sangre insaciable, porque sangre derramaste y de sangre te vas a alimentar.
Y entonces Dios dejó caer una terrible tormenta sobre el mundo y un rayo se impactó en la frente de Caín. Y entonces Caín murió, pero al poco tiempo resucitó como un ser impuro. Continuación del capítulo 3. Como ya vimos en el capítulo anterior, Caín pudo haber tenido descendencia. En este caso, los Strigoi, quienes son vampiros inferiores a él pero no menos poderosos. La descendencia de Caín, considerando que los no muertos son estériles, se concebiría por medio de la mordida, es decir, del contagio directo de la enfermedad del no muerto. Cualquier persona que haya tenido una vida entregada a Lucifer recibirá como castigo que su alma vaya al infierno y que su cuerpo sea reclamado por un demonio, haciendo que de esta forma el cadáver se levante de su tumba. La brujería es también una práctica condenada por Dios, por lo que su castigo para quien lo ejerció en vida es dejar a los cuerpos indeseables sin protección divina, libres para ser tomados por otros demonios, evitando así el descanso eterno. Esto hace vulnerable a la carne y permite la entrada de demonios de Strigoi, sedientos de sangre humana y con ansias de poder. Sin embargo, también se sabe que el mismo brujo puede entregarse voluntariamente a esta tarea por medio de un pacto. Su alma no iría al infierno, pero quedaría atrapada para siempre en la tierra como Strigoi. Al igual que Caín, los Strigoi se pueden reproducir por medio de la mordida. Cuando una de estas criaturas no quiera más de su clase, tiende a deshacerse del cuerpo con la ayuda de sus lacayos. Un no muerto de esta clase, al ser un ente superior, normalmente tiene ayudantes mortales a los que les promete vida eterna o riquezas. Sin embargo, hay ocasiones en que los vampiros también buscan la compañía de otros de su especie y se organizan en clanes o se fabrican novias y novios. Cuando un mortal llama su atención, lo persigue y se alimenta de él repetidas veces hasta que lo convierte. Esto pasa así para que el mortal haga una transición en la que se puede ir acostumbrando a sus nuevos poderes, aunque igualmente se puede convertir a una persona de forma directa, ya sea con una mordida o también dándole de beber sangre, que eventualmente matará a la víctima. A diferencia de lo que se cree en la cultura popular, los Strigoi son seres que pueden andar normalmente a la luz del día. La luz no es dañina para su piel, sin embargo, al ser seres de oscuridad, pierden todos sus poderes y tienden a ser incluso más frágiles que un ser humano. Las habilidades de un Strigoi se ven fortalecidas con la puesta de sol. Si se quiere evitar ser víctima de uno de estos seres, deberán tener ajo cerca o en las puertas de las casas y en la cabecera. También se sabe que el uso de crucifijos es útil, puesto que son el símbolo de cómo Cristo nos liberó del pecado. Un Strigoi no puede entrar a una casa si no es invitado antes, ya sea en su forma humana o animal. De haber sido invitado, se tienen que sellar las rendijas de la vivienda con masa de hostia consagrada, puesto que estos seres se pueden convertir en bruma. En Rumanía se tiene la creencia de que si se desperdían semillas con clavos ocultos en ellas, el vampiro se detiene a contarlas, puesto que es una criatura obsesiva. Cuando el no muerto se pinche con el clavo, tendrá que empezar a contar de nuevo, y esto ayudará a ganar tiempo para la salida del sol, cuando es más vulnerable. Se sabe que esta técnica también era usada en la cultura tlaxcalteca para evadir a las tlahuelpuchi, brujas que se transforman en bolas de fuego o aves y que también se alimentan de sangre. Hasta nuestros días la técnica se sigue usando en regiones rurales de México, donde las Striga y Strigoi mexicanos son evadidos de esta forma. Además de Caín, el Strigoi es el no muerto más difícil de asesinar. Es veloz, se puede transformar en animales e incluso puede teletransportarse y desaparecer. La única forma de eliminarlo es clavándole una estaca en el corazón o arrancándole este y quemándolo hasta volverlo a cenizas. Si no se quema el corazón, se tiene que decapitar el cadáver y ponerle ajo en la boca. El cuerpo también se puede enterrar con rosas blancas o dejar esta sobre la tumba del fallecido. Si se quiere evitar que vuelva a la vida, es recomendable sepultarlo en Tierra Santa o cremarlo. Los Strigoi y las Strigas son los no muertos más comunes alrededor del mundo.
Capítulo 14. La pequeña y sucia rata caminó con prisa por encima de la tubería. Olfateaba repetidamente, intentando ubicarse y también en busca de comida. Sus garritas resonaban en el viejo metal oxidado y su peculiar chillido alertaba a otras dos ratas que estaban en su camino. A su lado, la pared por la que circulaba la tubería estaba llena de limo y moho. El olor penetrante, humedad e incluso heces y agua puerca indudablemente le causaría náuseas a cualquier persona. Sin embargo, para el animalito era de lo más normal en el mundo. Se detuvo en un recodo. Algo llamó su atención. Era el llamado de un olor apetitoso que reconocería en cualquier parte. Dobló a la izquierda y corrió con prisa. En su boca babeante y sucia ya podía sentir el delicioso sabor del queso en descomposición, posiblemente dejado en el suelo por algún incauto. Tan solo esperaba que otro roedor o quizá las hormigas no se le hubieran adelantado. Si tenía suerte, tal vez si encontraba el premio completo y sin ninguna alteración más allá del polvo y las bacterias que comenzaban a descomponerlo. Cuando la rata localizó de dónde venía el olor, se apresuró a descender por el tubo metálico y a cruzar por el hueco en la pared que poco a poco se agrandaba con el desgaste del tiempo. Cuando llegó a la parte baja de la habitación, se percató de que ésta se encontraba a oscuras. Nada era visible para alguien que no estuviera acostumbrado al ambiente. Por suerte, la visión de la rata era sofisticada y se había adaptado por millones de años para que pudiera desempeñarse también en la noche y la penumbra. Así pues, el animal analizó la habitación rápidamente. Parecía ser una bodega, quizá un sótano. En el fondo había una nevera metálica y oxidada cerrada por dos gruesas cadenas y candado. Podía ver muebles empolvados, cajas con adornos festivos, papeles y también espejos rotos o completos. Y justo ahí, cerca de uno de los espejos, estaba el trozo de queso descompuesto. Olfateó. Olía espectacular. Era el manjar que había estado esperando por mucho tiempo. Por una vez en un largo rato, la rata no comería mierda del desagüe o plástico viejo, sino que saborearía algo realmente exquisito. Entonces chilló y como caballo que escucha el disparo de un revólver en una carrera, la rata se echó a correr en dirección al trozo de queso. Súbitamente su fin llegó de golpe. Un par de manos se posaron encima de ella y la sostuvieron con fuerza. Eran manos llenas de mugre, con las venas visibles y largas uñas negras con apariencia descuidada. La rata comenzó a chillar y a retorcerse, asustada y llena de desesperación por poder escapar de su captor y huir con su trofeo soñado. Los chillidos se intensificaron. Entonces el dueño de las manos curtidas alzó a la ratita y la puso frente de su cara para observarla más de cerca. Y aunque parecía no apretarla ni mucho menos intentar asustarla, la rata no parecía tranquilizarse. «Calma, pequeña», dijo el captor. «Calma». Los ojos cafés de este hombre se iluminaron, maravillado por el animal que sostenía entre sus manos. Su sonrisa nada agraciada mostraba unos dientes amarillos con manchas negras y pedazos de comida aún en ellos. Algunos estaban rotos y otros simplemente faltaban. «Tranquila, tranquila», decía acercándola a su nariz para olerla. Con un dedo acariciaba la cabecita del animal, mientras que con el resto de sus manos la cargaba como si fuera un perrito recién nacido que intentaba proteger. Al poco tiempo la rata se calmó. Los latidos de su corazón dejaron de ser frenéticos y su respiración dejó de ser agitada. Confiaba en él. Y entonces, súbitamente, cuando el captor tuvo a su presa confiada, abrió su boca lo más que pudo e introdujo la cabeza del animal adentro. René apretó la mandíbula con fuerza y los chillidos de la rata regresaron aún con más fuerza. Al tiempo que el bicho se retorcía, lleno de pánico y perdiendo la vida, René simplemente mordía más y más fuerte, moviendo la cabeza de un lado a otro como si fuera un gato, intentando atravesar el pelaje del roedor para llegar hasta la carne y desgarrarla. Al poco tiempo, la sangre de la rata comenzó a escurrir por su mentón y el animal mismo dejó de moverse. René simplemente se limitó a masticar la cabeza del animal.
sonriendo y satisfecho por haber atrapado la cena. Solo quedaba el toque final. Se acercó al espejo y tomó el viejo trozo de queso entre sus dedos. Lo olfateó y también se lo llevó a la boca. Seguido de eso, hizo lo mismo con el cuerpecito inerte de la rata y tras beber su sangre, lo tiró al suelo y se miró al espejo. René suspiró. Ahí estaba de nuevo ese hermoso y atractivo muchachito, ese al que nadie llamaba jorobado y que alguna vez había sido la envidia de todos los maricones y el plato principal de todos los hombres de buen ver. El chico, en cambio, se veía más diferente. Lucía repugnante, como un monstruo de película. Todo su pecho lleno de sangre y su rostro manchado por la muerte. ¿Cómo había hecho para llegar hasta ahí? Odiaba mirarse al espejo y recordar lo que era ser una criatura de la noche tal y como le había prometido a su amo hace tanto tiempo. La belleza eterna a los ojos de los no muertos era la repulsión absoluta ante los vivos. René extrañaba ser la envidia de todos. La única ventaja que traía el ser un vampiro era que nunca iba a envejecer. Le gustaba ser guapo, al menos para su temible amo. Ciudad de México, 1977. Todas las noches eran noches locas para René Rodríguez, sobre todo en aquel momento, cuando ya habían pasado varios años desde que los jotos habían salido a marchar por sus derechos y aquello se había hecho tradición. Quien se escondía era porque quería, y lo último que René quería hacer era seguir escondiéndose. Él era una loca y a menudo se lo repetía. Si alguien lo insultaba, le importaba un bledo, y si alguien le decía maricón, él ofrecía sus servicios con mucho gusto. Había aprendido la mayoría de las cosas que sabía por las malas. Afortunadamente era alguien que no se podía quejar de las circunstancias y que disfrutaba de su estilo de vida desde que había salido de casa de sus padres, que dicho sea de paso, estaban poco o nada interesados en el paradero de su hijo. René tenía 20 años y llevaba 1 año y medio viviendo en la colonia Juárez, no muy lejos de la zona rosa, que es donde trabajaba. Cuando el chico tenía 17 años, Pedro, un borracho empedernido, hizo lo que cualquier padre mexicano haría. Entró a la habitación de su hijo sin tocar. René estaba sonrojado, puesto que tenía los pantalones por debajo de los tobillos, y lentamente una zanahoria estaba entrando por su culo. Al poco tiempo, no solo sus mejillas estarían rojas, su espalda terminó marcada por las delgadas líneas de un cable que sirvió para azotarlo, y su ojo izquierdo terminó morado tras un puñetazo de su progenitor. Su madre ni se inmutó en defenderlo, y en cuestión de media hora terminó solo en la calle, a su suerte. Pero eso era cosa del pasado, y René ni siquiera se tomaba la molestia de recordarlo. Todos los días iba vestido con un top de diferente color y un short provocativamente corto en dirección a La Plata, un bar que aceptaba toda clase de clientes y que por un monto extra disponía de acompañamiento para tener breves o largos momentos románticos, ya sea en habitaciones con las que contaba el establecimiento o ya sea también con los trabajadores del lugar, yéndose con los clientes a otra parte. Cuando llegó al Plata, el chico se sentó en la barra y se limitó a pedir una corona. La bebió lentamente mientras esperaba a su primer conquista de la noche. Llevaba bastante rímel en las cejas y los labios iban pintados de un color rojo intenso. La música sonaba con fuerza y la gente en el lugar comenzaba a entrar en ambiente. Había un par de parejas heterosexuales no muy lejos de él y al fondo, en una mesa, 2 chicas se tomaban de la mano y de vez en cuando se besaban usando sus lenguas. La acción verdadera estaba en la zona cercana al baño, donde la mayoría de los trabajadores se ponían a cazar clientes. Sin embargo, a René eso no le gustaba. No veía chiste alguno en estar con un extraño, tal vez intercambiando miradas o en un faje donde había beso y tal vez agarrada de verga, cuando después de eso posiblemente ni siquiera habría un pago, puesto que, según le habían contado, incluso muchos de los que trabajaban ahí solamente iban a bajarse la calentura. ¿A cuánto el culo, mami? Alguien lo llamó. René volvió a verlo.
Era un hombre vestido de traje y con el peinado engominado. Parecía tener cerca de 50 años y apestaba a colonia barata. El chico hizo una mueca. No trabajo aquí, mintió, y seguido de ello, el tipo se disculpó y se esfumó de ahí. A veces hacía eso. Normalmente atendía a todo el mundo, pero aquel día no se sentía especialmente atraído por viejos verdes. Tal vez el origen de aquello se encontraba en el guapo muchacho de brillantes ojos verdes que se encontraba parado en una esquina, observándolo con la mirada seria. Cuando René le sonrió, el chico simplemente se limitó a inclinar su peculiar sombrero de ala ancha. El tipo iba vestido completamente de negro e incluso daba la apariencia de que no era de México, sino extranjero. «Pero mira nada más ese bombón», susurró para sí, y apresurándose a ponerse de pie para ir a verlo. Pensó que tal vez sí la pasaba genial con aquel extraño, que además de atractivo, parecía interesante y hasta misterioso. Sin embargo, poco le duró el gusto a René. Para cuando volteó de nuevo hacia donde estaba su presunto ligue, este ya había desaparecido, y solo en una fracción de segundo. «Verga», maldijo en un suspiro. Entonces se giró para volver a su asiento, y ahí estaba de nuevo el muchacho. A René ni siquiera le importó cómo había llegado ahí. Lo único que corría por su mente eran las ganas de coger con él. Buenas, Saludó el extraño de negro. mi nombre es Giovanni. Yo soy René, sonrió el chico. La atractiva mirada del hombre no tardó en cautivarlo. El brillo que emanaba de esos ojos era algo que nunca había visto y aún así se sentía como si fuera su destino perderse en esa mirada. Cuando Giovanni sonrió, René ni siquiera reparó en sus filosos dientes blancos como los de un tiburón, sino que en su lugar solamente obedeció a todo lo que éste le decía. Así pues charlaron por un rato. René se tomó un par de cervezas más y aunque ambos ya parecían estar borrachos, ni siquiera era el caso, puesto que en ningún momento Giovanni consumió nada que no fuera el aire que respiraba. A eso de la 1 de la mañana tomó a René de las manos y se acercó a su oído derecho. ¿Quieres ir a otra parte? Preguntó. «Vámonos», respondió René. Ni siquiera fueron muy lejos. Salieron por la puerta de servicio y en el callejón, Giovanni tomó al muchacho por los hombros y lo besó. El chico apenas si sintió como los colmillos de su acompañante mordían sus labios y lo hacían sangrar. Ven conmigo y con mis novios. Suplicó la criatura mostrándole finalmente los afilados dientes a René. Fue ahí donde por primera vez en un largo rato, este se asustó. Percibió el sabor metálico de su sangre en su boca y notó cómo los ojos de su acompañante brillaban de manera tan escandalosa. Únete a mí para que reinemos en la oscuridad. «Tengo miedo», respondió René temblando e intentando que su boca no chorreara más sangre. Estaba llorando. Necesito ayuda. El monstruo se elevó un par de centímetros del suelo. Pide algo. Pídelo y te lo concedo. René miró su reflejo en un charco de agua estancada. «No quiero perder mi belleza». La criatura sonrió. Solo mírame a los ojos, René. Mírame y nunca en tu vida veas una sola arruga. Y así lo hizo. Para cuando se dio cuenta, algo le lastimó la pierna derecha. Una herida profunda se abrió y de esta manaba sangre. De ella, un gato negro lamía pacientemente. Pero René no se convirtió. A los pocos días dejó de ir al trabajo y quienes lo llegaron a ver lo hicieron no muy lejos del bar. Se encontraba durmiendo en un parque abandonado y de vez en cuando platicaba con un gato o con un perro negro. Capítulo 15.
A las 11 de la noche, Walter contestó directamente por Instagram. María le había enviado un DM a las 6:15 y el resto de la tarde-noche se la pasó comiéndose las uñas por la desesperación. Pensó que sería mejor hablar con el astrólogo y no con su manager. De lo contrario, la charla se retrasaría más. María ya contaba con la ventaja de conocerlo en persona. Se habían caído bien y el podcast había sido un éxito tremendo. Incluso lo habían mencionado en un programa matutino para señoras y eso le había sentado bien a la chica para atraer más audiencia. Walter naturalmente no dudó en contestar una vez que tuvo tiempo. La chica le agradaba y percibía en ella una vibra especial que pocas veces había sentido en otras personas. Era de esas niñas influencer que caían bien con tan solo verla a los ojos, a diferencia de otras tantas con las que se había entrevistado y le resultaban tremendamente insoportables, como por ejemplo la primer youtuber con la que se había topado. La invitó a su canal para un debate y él accedió con gusto. El problema es que Walter ni siquiera tenía ni idea de lo que hacía esta chica y su manager tampoco se había molestado en investigarla. Era una fanática religiosa. Se había pasado cuestionándolo por 2 horas y media sobre su trabajo y sobre el diablo y lo cercano que estaba al mismo. Era completamente indeseable. La diferencia con María es que ella parecía abrazar a los temas relacionados a lo sobrenatural, y esto en primera instancia lo hizo confiar en ella. Ahora, sin embargo, la situación parecía mucho más rara que la última vez que habían hablado. Recordaba perfectamente cómo tras finalizar el podcast se tomaron un té helado y almorzaron sushi. Charlaron como si fueran amigos de hace años e incluso habían visto en ella y en su pareja una relación bonita y duradera a futuro. Todo parecía tan tranquilo, pero Walter nunca imaginó que la próxima vez que entablarían una conversación sería para hablar de la presencia de una entidad sobrenatural en sus vidas. Es urgente, mi amigo se puso muy mal y creo que hay algo malo persiguiéndolo. Contesta cuando puedas, por favor. Eso decía el mensaje que había recibido esa tarde tras finalizar su programa en la televisión. No puedo ir hoy, pero estaré mañana a primera hora con ustedes. Bendiciones. Con el mensaje había una ubicación a Google Maps. Se habían mudado, mencionó María en mensajes previos. Sin embargo, algo le extrañó al astrólogo. Los pelos del cuerpo se le erizaron y un mal presentimiento invadió su corazón. El edificio donde se encontraban ahora había sido abandonado hace años tras una serie de asesinatos en su interior. Según entendía, el lugar aún tenía dueño, pero nadie se atrevía a rentar un departamento ahí a menos que estuviera muy necesitado. Había escuchado que aquel sitio solo abría por las noches y si acaso solo lo frecuentaban prostitutas que iban a pasar la noche con sus clientes o parejas aleatorias que buscaban algo de privacidad. Dios cuida a estos niños, susurró Walter sin dejar de ver la pantalla de su móvil, donde se veían las fotos del lugar. Abby sintió frío. No podía dormir. Para él ya era prácticamente normal sentirse así por las noches. Sus fuerzas regresaban con una intensidad tremenda y eso era razón suficiente para que no pegara un solo ojo. Había intentado tomar pastillas, pero eso tampoco le surtía efecto. Se sentía con las ganas suficientes para correr 1 o 100 maratones. Eso, sin embargo, le aterraba y le hacía sentir raro, como un bicho o como si fuera un monstruo esperando el momento preciso para volverse en contra de sus amigas. Abraham se había limitado a acostarse sobre su cama, que era el lugar más incómodo del mundo, y a mirar al techo. Eso al menos lo tranquilizaba un poco. Pensaba sobre sus historias, sobre cómo continuaría con estas y qué sucedería si llegaba a morir. Quería convertirse en un escritor famoso y codearse con otros como Stephen King, ganar un premio o que le hicieran una adaptación al cine. Estaba ansioso por eso y lo fantaseaba a diario. Le hacía sentir contento, pero al mismo tiempo lo colmaba de una profunda tristeza. Se estaba muriendo y posiblemente eso jamás sucedería. Y entonces, cuando estuvo a punto de echarse a llorar, la puerta que daba al balcón se abrió de forma súbita y las cortinas comenzaron a ondear con el viento. Abby quedó paralizado. 2 figuras delgadas entraron flotando por la puerta y lo miraron de forma lasciva.
Eran dos monstruos pálidos de apariencia humana, pero con una maldad intensa en sus brillantes ojos verdes, propia del mismo demonio. Los chicos estaban completamente desnudos, apenas envueltos en pedazos de tela blanca, casi transparente, y eso no dejaba nada a la imaginación. Estaban terriblemente pálidos y las venas moradas y azules de su cuerpo se marcaban en la delgada piel muerta. Sus labios eran de un color rojo intenso y las uñas de sus manos y pies se veían largas y sucias, filosas y hasta incluso mortales. Abby intentó gritar de la misma forma que cuando la sombra oscura se apareció en su habitación vieja. Sin embargo, no pudo y en su lugar emitió un pequeño silbido cargado de aire. Los chicos se carcajearon burlonamente y Abby escuchó por primera vez sus voces. Eran agudas, casi femeninas y hasta podría jurar que diabólicas. «Abby, mi amor», dijo uno de ellos mientras la tela que envolvía su cuerpo caía al suelo y dejaba al descubierto su lampiño y pálido cuerpo. «No sabes por cuánto tiempo te hemos estado esperando. Él nos ha hablado tanto de ti», mencionó el otro al tiempo que le quitaba los pantalones a Abraham. El chico simplemente se limitaba a llorar y a retorcerse, asustado y sin poder imaginar claramente qué es lo que aquellas cosas iban a hacerle. «Tenemos tanta hambre de ti, cariño». Cuando por fin estuvo desnudo, las dos criaturas se acostaron en la cama, una a cada lado de Abraham, y entonces comenzaron a tocar todo su cuerpo, primero suavemente y luego con violencia, a veces dejando rasguños en la piel y otras simplemente apretándole los muslos con las garras para desangrarlo. Y mientras los monstruos se reían y se alimentaban de Abby, este no podía hacer otra cosa más que llorar. Aquellas cosas, fueran lo que fueran, habían sido atraídas por él y ahora se lo estaban comiendo. Ni siquiera se dio cuenta que lo que estaba saliendo de sus lagrimales no eran lágrimas propiamente, sino chorros delgados de sangre. Lo único que sentía eran las mordidas y las duras y pútridas erecciones de los monstruos que despedían un olor similar a la carne en descomposición. Así pues, luego de un rato, Abraham perdió la conciencia y los chicos pálidos se enredaron con él en las sábanas. El resto de la noche fue completamente de ellos. Capítulo 16. Había comenzado a llover. Durante el transcurso de la mañana el cielo se había nublado y la negrura en los nubarrones anunciaba un tiempo terrible y posiblemente también helado. Un gélido viento corría y eso de las 10:15 se soltó la lluvia en forma de aguacero. Varias calles se inundaron y no faltaron los atascones en las avenidas más importantes. Walter, que iba en Uber, estaba al tanto de todo, puesto que el chofer llevaba la radio encendida y en las noticias ponían la alerta a la población. Los reporteros comenzaban a hacer comentarios con respecto al clima y cómo este evolucionaría en las próximas horas. También no dudaron en darle recomendaciones a los radioescuchas. Según decían, una cloaca había reventado cerca de Periférico y esto causaba que el tráfico se intensificara de forma drástica. Elementos de protección civil de la Ciudad de México tardaron cerca de media hora en llegar y los de tránsito se las arreglaban como podían. «Se recomienda el uso de vías alternas», dijo alguien en la radio. Walter suspiró. Iba completamente desmaquillado y cubierto con un abrigo negro que le llegaría por debajo de la rodilla. Su cabellera rubia, por otro lado, estaba cubierta por un fedora igualmente negro y a sus manos las abrigaban guantes de cuero. A su lado llevaba un maletín pesado y dentro del automóvil nadie hacía comentario alguno. Cualquiera que viera a Walter diría que su outfit estaba pasado de tiempo. Sin embargo, a él no le importaba. Así era él. Las modas actuales no eran de su agrado a menos que fuera su modista quien le mostrara que las mismas no eran tan malas. Por otro lado, Walter prefería siempre ir cómodo, y en su opinión, la ropa de los años 40 era la más confortable. El viaje duró cerca de 1 hora y a las 11:15 de la mañana, el Uber se detuvo frente al edificio donde las chicas vivían. Cuando el astrólogo bajó, se apresuró a abrir su paraguas, puesto que la brisa aún continuaba.
Entonces contempló el lugar elevando la cabeza hacia arriba y sintió escalofríos. Aquel sin duda alguna era un sitio que no le inspiraba nada de confianza y que en su lugar le daba toda la pinta de un escenario de película de terror. Habría al menos 5 pisos de altura y estaba pintado completamente de color ladrillo, además de que en algunas partes la pintura ya se comenzaba a descascarar y en las jardineras la maleza predominaba. Así pues, cuando el Uber arrancó y desapareció al final de la avenida, Walter emprendió el camino hacia la Boca del Lobo. Cuando entró a la recepción sintió la enorme cantidad de energía oscura que respiraba aquel sitio. La temperatura descendió drásticamente y los vellos del cuerpo se le erizaron. En la recepción no había nadie salvo María, que lo estaba esperando mientras revisaba el teléfono. De fondo y a volumen muy bajo, una vieja grabadora reproducía una canción de Los Ángeles Azules. El astrólogo suspiró al ver a la chica y ésta se puso de pie al instante. «¡Walter!», exclamó saltando del asiento y corriendo a abrazarlo. Las lágrimas salieron enseguida y el hombre no dudó en responder al gesto de afecto. Sintió entonces todas las penurias por las que ella había atravesado y recordó por alguna razón a un caso de exorcismo al que una vez lo llamaron. La sensación era la misma y el ambiente que se respiraba se sentía similar. Sin embargo, dedujo por cómo veía las cosas que aquel tal vez ni siquiera era una experiencia relacionada a la posesión diabólica. «¿Pero dónde están todos?», fue lo primero que preguntó el astrólogo una vez que se separaron. Observó la recepción que se notaba vacía y desolada, casi oscura. «No hay nadie», respondió María. «Nadie entra a trabajar hasta la noche». El hombre arrugó la nariz, extrañado. «Niña, ¿estás jugando?». Ella negó con la cabeza. «Pero esto es imposible. El recepcionista llega hasta las 7». Walter negó con la cabeza, sin comprender. «Llévame con tu amigo», pidió, y entonces abandonaron el lugar y subieron por las viejas escaleras. Mientras subían algo llamaba la atención de Walter. Había comenzado a ver cosas en aquel lugar y de vez en cuando ruidos lejanos se hacían presentes. Cuando llegaron al 5.º piso, una sombra negra corrió a través de este y Walter apenas la pudo percibir con el rabillo del ojo. Aquel sitio estaba helado y dentro del mismo posiblemente algo malo se escondía. Sin embargo, no quería alarmar a María, así que simplemente se limitó a permanecer callado. Ya en el departamento, Ro abrió la puerta. Estaba sudada y con marcadas ojeras en los ojos. La chica les dio la bienvenida y seguido de ellos se sentaron a charlar. El piso se percibía más tibio gracias al chocolate caliente que había preparado la novia de María, y a este le acompañaban unas ricas galletas con chispas de chocolate. ¿Tienen idea de qué desató esto?, fue lo primero que Walter preguntó. Abby dice que durmió con un gato que entró por su ventana, María comenzó a explicar. Dice que el animal escapó al poco tiempo y en la mañana apareció con una cicatriz horrible en el cuello. ¿Y cicatrizó? Aún se ve fresca. El astrólogo se mantuvo pensativo, como si ya hubiera escuchado aquello antes. Tomó un sorbo de chocolate y seguido de ello tosió. ¿El doctor dijo algo? Ningún doctor, terció Ro. A la conclusión más concreta que llegaron es que presenta un fuerte cuadro de anemia por pérdida de sangre. Debo imaginar que le hicieron transfusiones. Ambas asintieron. Correcto. Walter se puso de pie y abrió su maletín. Nadie vio que llevaba este. Lo único que María y Roel pudieron notar fue cómo el astrólogo sacaba una lupa y 2 frascos. Uno era plano y ovalado y el otro era una botella con agua. Quisiera poder examinar a su amigo. Las chicas guiaron a Walter a la habitación de Abraham. Cuando la abrieron notaron la enorme palidez del muchacho y cómo las venas de este se marcaban por todo su cuerpo. Descansaba tranquilo y en un aparente estado de muerte. Walter se santiguó. «Guíame, señor, por el camino correcto», susurró al entrar al cuarto del chico.
Capítulo 17. Walter se persignó al entrar a la habitación. Ro abrazó a María. El astrólogo se limitó a ver al chico tendido en la cama, inmóvil y aparentemente sin respirar, al igual que si fuera un cadáver. Notó entonces cómo las cortinas de las ventanas estaban corridas, así que rápidamente se apresuró a abrirlas para que entrara luz. Una vez que la habitación estuvo iluminada, Walter se volvió hacia el muchacho, esperanzado a que reaccionara. Nada. No movió ni un solo músculo, ni un solo párpado, y tampoco emitió ningún sonido. María dio un paso hacia adelante. ¿Está vivo?, preguntó la chica. Walter no le prestó atención. Había comenzado a examinar el cuerpo con su lupa, buscando indicios de mordeduras. La sangre se le heló. Había rasguños por todas partes, algunos siendo apenas unos roces y otros con la apariencia de haber sido provocados por garras. Por fin, cuando llegó a la yugular, se detuvo. «Ligeramente vivo», respondió después de un rato. «Está más muerto que vivo», explicó. «¿Qué quiere decir?», Ro no comprendió. Walter la miró enseguida. «Tú eres el médico», la señaló. «Trabajas con la ciencia, pero por eso no pudiste dar con esto». «Disculpe». «Su amigo está terriblemente enfermo. Ha sido contagiado por una enfermedad que, si no es tratada a tiempo, acabará con su vida muy pronto. Y lo peor es que está terminando por convertirse. La medicina común no puede hacer nada contra algo así. Sin embargo, aún tengo que comprobar un par de cosas». Las chicas intercambiaron miradas. «Necesito un espejo», dijo el astrólogo estirando el brazo. María se apresuró a buscar en los cajones y le alcanzó a Walter un espejo que tenía guardado. Walter se acercó al muchacho y entonces se lo puso enfrente de su cara. «Vengan», indicó. Las chicas se acercaron. «Mencionaste esto por Instagram esta mañana cuando te pregunté algunos síntomas», miró a María. En el reflejo no había casi nada perceptible de Abraham, salvo una ligera silueta de lo que antes era su rostro. El chico era casi transparente, como si poco a poco se estuviera haciendo invisible. «Ahora miren esto». Walter tomó el frasco con agua y se roció 2 dedos con un poco de líquido. «Voy a necesitar que alguien tome un par de fotos». «Yo lo hago», dijo Ro preparando su teléfono. Seguido de ello, dibujó en la frente del paciente una cruz. Súbitamente Abraham despertó. Los tendones en su cuello se remarcaron una vez que de su boca salió disparado un grito estridente y gutural, como si no fuera su voz la que hablaba, sino más bien la de un monstruo en su interior. Walter se apartó de un salto, al igual que María y Roel. Esta, sin embargo, regresó a donde estaba enseguida y sacó varias fotos. El flash de la cámara de su móvil hizo que los ojos de Abby destellaran en un verde intenso, casi similar al color que tenían los ojos de los gatos por las noches. «Vamos por un café», dijo Walter una vez que Abby se calmó. En la cocina olía a chocolate caliente y galletas. El café se había terminado, pero las chicas aún tenían chocolate. Afuera había truenos y un enorme aguacero se estaba dejando caer, mientras que de vez en cuando los relámpagos iluminaban la habitación en la que se encontraban. Comenzaba a hacer frío, pero ellos casi no lo sentían perceptible debido a que el viejo aparato de calefacción estaba encendido. «Me temo que esto no va a ser sencillo de decir». El astrólogo jugueteaba con una cucharita. «Supongo, María, que por esto me buscaste a mí». La miró. «Sin embargo, puede que para Ro esto sea un disparate». «Ya me estoy acostumbrando a los disparates». Roel suspiró resignada. Después de una breve pausa, el hombre las miró con una expresión seria. Incluso en ese momento a Walter se le notaba más edad. «¿Saben lo que es un no muerto?», preguntó. María se llevó ambas manos a la cara y agachó la cabeza, confirmando sus sospechas. Roel, por otro lado, frunció el entrecejo. «¿Un no muerto?». En Europa Oriental los llaman strigoi, palabra curiosa. En rumano significa fantasma. Sin embargo, estas criaturas no están muertas, pero tampoco están vivas. El astrólogo explicaba con una voz grave,
como si lo que estuviera diciendo fuera terriblemente asolador. Dios los ha condenado por llevar una vida entregada al demonio. Jamás podrán morir a menos que alguien venga y los elimine. Aguarde. ¿Me está diciendo que Abby es un brujo? Todo lo contrario. Walter buscó en su maletín. De este sacó un collar hecho completamente de dientes de ajo. A su amigo le han contagiado la enfermedad del Strigoi. El vampiro viene por las noches y se alimenta de él, pero a juzgar por su transformación, tal parece que la criatura también le está dando de beber sangre. De otra forma, Abraham ya habría muerto. Nunca sana porque la criatura viene todas las noches, se alimenta de su sangre y más tarde se corta y le da de beber a su amigo. Y todo parece indicar que el pobre muchacho ya está a un pie de convertirse también en un Strigoi. Un vampiro, terció María. Walter asintió con la cabeza. Roel parecía confundida. ¿Vampiro? Y por cómo está sucediendo todo esto, parece que el Strigoi se ha obsesionado con él. Lo va a convertir en una de sus novias. ¿Qué le hace pensar que lo está atacando un vampiro hombre? La muchacha no confiaba en Walter. ¿No es obvio? Sonrió. Llevo décadas cazando este malparido. Las desapariciones en la ciudad describen a una persona siempre con las mismas características. Todas las personas que han desaparecido son homosexuales. Los primeros cuerpos que fueron hallados en Barranca del Muerto hace casi 30 años tenían toda la pinta de haber sido mordidos por un Strigoi. Y ustedes han tenido la mala suerte de toparse con él. No encuentro muy lógica su conclusión, Walter. Sobre todo porque Abby ni siquiera es gay. Al monstruo no le importa la orientación sexual. Este pudo haber atacado solamente a los que son de su gusto. Pero si alguien le llama la atención, le dará caza. Es un macho, estoy seguro. Ya he tratado antes con estas cosas. Un vampiro gay. Roel le dio una mordida a su galleta. Ya lo he visto todo. ¿Tienes idea de cómo parar esto? María se acomodó en su asiento. Walter señaló el collar con ajo. A los Strigoi no les gusta el ajo, no les gustan las cruces y tampoco los espejos. Tendremos que llenar la habitación de su amigo de todo eso. Y por como la evidencia lo marca, es probable que no esté solo. Un vampiro de esta clase usualmente siempre tiene uno o dos ayudantes, ya sean mortales u otros no muertos. Personalmente creo que en este caso son ambos. ¿Cómo lo sabe? Las fotos. Roel le alcanzó el móvil a Walter. En este se veía a Abby lanzando un grito. Los dientes del chico parecían puntiagudos y en su cuerpo había varias heridas. Hay más de una mordida de Strigoi. Normalmente estas cosas siempre atacan en el mismo sitio. Hay por lo menos otros 2 vampiros. 3 en total. ¿Sus novias? Roel soltó una risita. Walter la fulminó con la mirada. Es correcto, respondió. Sus novias. Y una persona que está bajo su control posiblemente. Pero tenemos la ventaja de que solo ataca a hombres, ¿no? María y Roy intercambiaron miradas. Al menos nosotras estamos a salvo. No lo crean tan fácil. Este Strigoi tiene preferencias por los hombres, pero eso no quiere decir que no pueda atacar al sexo opuesto. La sangre es la sangre. No hay diferencia una de otra. Tragaron saliva. Walter alistó sus cosas sobre la mesa. Había hostias consagradas en un botecito metálico en forma ovalada, agua bendita, crucifijos y un pequeño manojo de rosas blancas. Junto a estas había aproximadamente 1 kilogramo de granos de maíz y también un par de estacas de madera y un machete pequeño. ¿Cómo sabía que iba a ocupar todo esto?, preguntó Roel. En el mensaje que envió María sonaba un Strigoi, y tal parece así fue. ¿Y cuál es el plan? Vamos a esperar a que caiga la noche. En cada puerta pondremos una rosa blanca y un diente de ajo. Por las dudas tendremos que hacer una masa con las hostias y colocarla en la orilla de las ventanas. Los Strigoi se vuelven humo, así que podrán entrar fácilmente si Abby ya los invitó a pasar. Esto los detendrá al menos un rato. Entonces el gato que vio, Walter asintió. La única habitación que dejaremos vulnerable será la del chico, explicó. Le dejaremos entrar y cuando lo haga habrá que debilitarlo. Usaremos esto. Cargó la bolsa de maíz. ¿Disculpe?
Ro aún no parecía convencida, sin embargo a María se le iluminaron los ojos. «Es una distracción», comentó. «Exacto. Los vampiros son criaturas obsesivas. Si echas varias semillas al suelo, el vampiro se detendrá a contarlas hasta que termine con todas. En medio de ese kilo de maíz debe haber clavos o quizá algún alfiler». Walter sonrió. «Veo que alguien conoce el tema», le dio la bolsa a la chica. «Tal como dice María, cuando el no muerto se pinche el dedo tendrá que comenzar a contar de nuevo. Ahí le daremos caza. Por casualidad, ¿tendrás algún tipo de iluminación de tipo ultravioleta?». María negó con la cabeza. «Para los videos solo uso LEDs». «Entonces habrá que comprar algunas. Cuando el vampiro esté distraído las encenderemos para simular la luz del sol y esto lo debilitará. Una vez hecho eso, le clavamos la estaca y le cortamos la cabeza». Sostuvo el machete. «Tengo miedo», susurró Roel. «Todos tenemos miedo». Walter le tomó la mano. «Pero hay que salvar a este muchacho. Ahora, ¿quién me acompaña a comprar unas luces?». Capítulo 18. Walter no pudo evitar ser detenido en más de una ocasión por las personas que se encontraban en la tienda y que lo reconocían. Le pedían autógrafos y fotos, y como él nunca se había negado a estos, no tenía de otra más que ceder a pesar de las circunstancias. Era la 1:30 de la tarde, así que aún tenían tiempo de sobra para regresar a instalar la trampa. Roel, por otra parte, tenía que limitarse a hacerse a un lado y a mirar, medio irritada, medio admirada. Cuando salieron de Home Depot, ambos cargaban varias cajas, algunas alargadas y otras más pequeñas. Iban en el coche del estudiante de medicina, un Chevy del 2005 modelo estándar de color negro. Aún seguía nublado, por lo que se tenían que dar prisa. Todo aparentaba que comenzaría a llover de nuevo, y lo más probable es que hubiera varios retrasos en el camino. Estaban no muy lejos de la colonia Portales Norte, así que si se daban prisa no tardarían mucho en llegar a su departamento en la Roma. «¿Cómo lo soportas?», fue lo primero que preguntó la chica una vez que agarraron camino. Walter se había colocado unos lentes oscuros y se mordía el dedo. «¿Qué cosa?», respondió el astrólogo. «Todo esto, la fama, la gente. Uno se acostumbra». Walter se encogió de hombros. «Hago esto desde hace años. La primera vez que me reconocieron en la calle fue extraño. Una señora me pidió un autógrafo y que le leyera la suerte». Soltó una pequeña carcajada. «Es divertido al principio, luego se vuelve abrumador, incluso cansado. Pero sí, te acostumbras a que te detengan todo el tiempo en la calle. Te puedes ganar el cariño de la gente o su odio. Depende de cómo seas con el público. Imagino que a tu novia le sucede de vez en cuando». «En un par de ocasiones», recordó Roel. «La primera vez que le sucedió me contó que fue en la universidad. Fue el año pasado. Una de sus compañeras de clase era suscriptora. Por entonces casi nadie sabía que se había hecho youtuber». Sonrió con nostalgia. «Luego ha ocurrido más seguido. En 3 ocasiones nos interrumpieron mientras comíamos». «Eso no es fácil», Walter sonrió con ironía. «Y que lo digas. Ella lo lleva genial, pero a mí me purga», formó un puchero. «Es decir, ¿no pueden dejarnos comer en paz? Es un momento privado». «Querida, las ventajas del mundo moderno es que puedes pedir la comida directo a tu casa desde esta cosa», señaló su teléfono. «Y nadie te va a pedir una foto. Quizá tal vez el repartidor». «A mí me gusta salir a comer con María». Roel se detuvo en el semáforo. «Sin embargo, odio cuando nos interrumpen. No pasa seguido, pero pasa. Más ahora que es medianamente conocida. La semana que viene está invitada a un panel sobre fantasmas en uno de esos programas piteros de la televisión matutina». «Oye», Walter la miró ofendido, «esos programas piteros me dan trabajo». «Lo siento. Solo bromeo, cariño». «De todas formas,
Es difícil salir con alguien a quien todo el mundo quiere conocer, suspiró. Pero la amo. Hacen una linda pareja. Walter sonrió. La fama no es para todos, niña. Te lo digo por experiencia. Y tu novia parece estar lista para ella. Cuídala, es un trabajo duro. Lo haré, Walter. El Chevy estuvo a punto de arrancar cuando el semáforo se puso en verde, pero súbitamente Roel se congeló. ¡Mierda!, exclamó mirando hacia la acera. Walter se sobresaltó. ¿Qué? Ahí está, dijo señalando hacia la derecha. Ese hombre estaba en nuestro edificio el otro día. Cuando Walter volteó, lo vio enseguida. Era René, el vagabundo. Iba vestido exactamente igual que siempre y llevaba consigo un morral de rafia que parecía pesado. Por la parte de arriba se asomaban algunas bolsas negras y el hombre parecía ir haciendo un esfuerzo enorme. Entonces alguien tocó el claxon. ¡Muévete, animal!, gritó. El Chevy estaba obstruyendo el paso. Será mejor que nos pongamos en movimiento, alertó el astrólogo. Así pues, el auto se comenzó a mover y a seguir al vagabundo. Walter se acomodó su sombrero para que nadie lo viera, y Roel se colocó unas gafas oscuras que sacó de la guantera. Iban a paso lento, intentando que René no los viera. ¿Quién es?, inquirió Walter. Creo que es empleado de don Octavio, el tipo que nos renta. No parece ser un empleado común, es un limosnero. Si fuera un empleado no viviría en la calle, corazón. Ya me parecía sospechoso. ¿Y a dónde va? El auto siguió a René por aproximadamente 10 minutos. En ese lapso de tiempo, el hombre solo se detenía para tomar aire y enjugarse el sudor. Había comenzado a lloviznar, pero eso no parecía importarle. Al cabo de un rato llegó al mercado de la Portales y se detuvo en un carrito de comida corrida. Ya decía que yo conocía a ese tipo, anunció Roel. ¿Qué está haciendo? Le está entregando carne. ¿Será repartidor? ¿Qué tiene de malo? Además de que no luce higiénico. Ambos observaron cómo el tipo y la mujer del carrito intercambiaron palabras. La mujer le dio dinero al vagabundo mientras que éste se volvía por el mismo sitio. Walter y Ross se quedaron en sus lugares. María me contó que el día que comenzó todo, ella y Abby comieron tamales en este mercado, explicó. Posiblemente ahí. Luego este hombre apareció del día que se mudaron al edificio en la Roma. Lo vi todo desde la ventana. Iba arrastrando algo lleno de sangre en una bolsa negra y el tipo que nos renta empezó a gritonearle. María dice que le indicó que entrase por la puerta de servicio y que lo pusiera en la hielera. Entonces, al parecer don Octavio tiene una carnicería y guarda la mercancía en nuestro edificio. Sin embargo, no estoy segura de dónde queda dicha carnicería. Lo único que sé es que ese tipo hace entregas y todo parece que María lo ha visto. Ese mismo día que vinieron aquí, dijo que lo vio entregar carne de res. De ahí que lo reconociera. Lo que hace no suena a algo que haría un carnicero normal. Walter se aclaró la garganta. Al menos no uno que venda reses. Dios, se me revolvió el estómago. Tú lo estás pensando y yo solo voy a decirlo. Oh, Dios. Hay dos posibilidades. O tu casero es un carnicero bastante turbio. Roel estaba sudando. Por favor, no lo digas. O tu casero es el Strigoi que estamos buscando. Y eso que ves ahí es carne humana. Por eso no queda ni rastro de sus víctimas. Se las da de comer a la gente. Entonces puede que este tipo sea su cómplice humano. Querida, igual tampoco no nos adelantemos. No diremos nada hasta no tener pruebas, y eso lo veremos esta noche. ¿Le contaremos a María? Solo a ella. Las autoridades no tienen por qué meter sus narices. Aún. Solo tenemos un problema. ¿Cuál? Don Octavio sí sale de día. Eso no es un problema. Puede hacerlo con toda tranquilidad, pero no tiene poder alguno. Si es el Strigoi que estamos buscando, ya nos daremos cuenta pronto. Habrá que registrar el edificio.
Hoy mismo lo haremos, pero hay que darnos prisa. Estamos a contrarreloj.